noches a todos y todas. Como ya viene siendo habitual cada año, me dispongo a presentar la obra que Aspaces Aráiz nos ofrece. En este caso, nos vamos a deleitar con la obra de Aladín. Antes de comenzar con la obra oficial, dejadme decir que para mí es un honor poder transmitir estas palabras porque todos y cada uno de vosotros, chicos y terapeutas, sois muy importante para mí, llegando a ser familia. De hecho, siempre que hablo de Aspaces con gente ajena, hablo de vosotros como lo que siento, es decir, familia. ¿Cómo hablar de vosotros de otra manera si llevo con vosotros desde que tengo uso de razón? También me gustaría aprovechar este momento para tener unas palabras de agradecimiento para una persona que se jubila después de años de dedicación y trabajo por y para Aspaces. José Esteban, muchas gracias por todo. No sé si estás aquí, pero sé que si no lo estás, esto te va a llegar. Aspaces siempre te recordará, y particularmente yo, por los elefantes que me cantaba cuando era pequeña para que no llorase, porque vaya guerra que os di. Disfruta mucho de la nueva etapa y ven a vernos de vez en cuando. Bueno, dicho esto, me dispongo a dar paso a lo que realmente he venido aquí, a presentaros a estos grandes actores que vienen a presentarnos a Aladín. Vengo yo del lugar donde el dátil se da y los nómadas beben té. Y si allí les caes mal, encomiéndate a Alá. Es muy duro, lo sé. ¿Y qué? Cuando el sol baje más, mira bien y verás una luz que te hechizará. Esa es la señal, el momento especial en que Arabia ante ti surgirá. Tus sueños allí se harán realidad con su magia oriental. Si Arabia tu paz, no debes olvidar que allí hay otra ley que debes cumplir si quieres vivir. Pero ¿cuántos clientes? Salam aleikum, y que Alá os colme de sabiduría y salud. Pero no os quedéis ahí, acercaos a esta gran ciudad, os lo mostraré. Bueno, no, mejor, permanezcan ahí sentados. Tranquilos, yo les muestro, ¿de acuerdo? Bienvenidos a Agrava, ciudad de alegría y misterio, y ciudad también en la que podrán encontrar todo tipo de cambalaches y de comercio, como por ejemplo esta fabulosa pipa turca, que además de hacer un arroz riquísimo, hace unas patatas estupendas, y además es irrompible. ¡Uy! Se rompió. No se preocupen, no os vayáis, ahora os enseño algo que realmente llame vuestra atención. Increíble, está en su interior. Esta lámpara perteneció hace décadas a un joven que vivió en Agrava. Este joven era un diamante en bruto, al igual que la lámpara, tenía toda su belleza en su interior. ¿Quieren oír la historia? ¿Quieren oír la historia?
no hay lío si me atrapan, claro. ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Ladrón! ¡Fresco! ¡Toma esto! Solo unas migajas. Joder, Aladín, ha llegado el fin. No podéis dejarme ir. ¡No! Venga, no seas, hombre. Toma, anda. Gracias. Dáselo a Gu. Vámonos. Pienso que va camino hacia el palacio. Otro pretendiente para la princesa. Y dicen que es rico. Y que vive muy lejos. ¡Tendrá suerte! ¡Fuera de mi vista, chiquillos sucios! Si yo fuera tan rico como tú, tendría mejores modales. ¿Modales? Yo te enseñaré modales. Mira eso, Abu. Mira un burro montado a caballo. Tú eres una rata miserable. Y morirás siendo una rata miserable. Y solo tus piojos te llorarán. No soy una rata miserable y no tengo piojos. Somos de su corazón. Hallará un hombre bueno en mí. Nunca me habían insultado así. ¿Ya te vas, príncipe Ahmed? Pobre del que se case con ella. ¡Ay, Yasmín, Yasmín, Yasmín! ¡Yasmín! ¡Yasmín! ¿Qué es lo que ha pasado con el príncipe Ahmed? Dime, papá. Nada. Raja, que quería jugar un poquito con el príncipe. ¿A que sí, Raja? ¿A que querías jugar un poquito con ese estúpido príncipe? Yasmín, hija, tienes que dejar de rechazar a todos los hombres que vienen al palacio. Sabes que la ley dice que tienes que estar casada antes de tu próximo cumpleaños. Ay, papá, la ley está mal. Pero ya solo te quedan 3 días. Odio cómo obligas a esto. Yo si me caso, quiero que sea por amor. Hija, no es solo lo que dice esa ley. Sabes que yo no voy a vivir para siempre. Y quiero que encuentres a alguien que cuide de ti. Te entiendo, papá, pero trata de comprenderme. Mira, yo aquí nunca he hecho nada por mí misma. Ni siquiera he salido de los muros de este palacio. Pero si ni siquiera he tenido un amigo de verdad. Bueno, excepto tú, Raja. Pero Yasmín, eres una princesa. Pues a lo mejor ya no quiero ser una princesa, padre. Ojalá nunca tengas hijas, Raja. Yo no sé de quién heredó esta forma de ser. Su madre nunca fue tan exigente. ¡Oh! Mi gran Misir Jafar. Necesito de tu sabiduría. Yo vivo para servirte, mi señor. La princesa se niega a encontrar marido. Y yo no sé qué hacer. Me está volviendo loco. ¡Loco! ¡Ah! ¡Oh, Loreto! ¿Quieres una galletita? Su Majestad sabe cómo tratar a los animales tontos. Bien, tal vez yo pueda hallar una solución para su inquietante problema. Sí, yo sé que tú la hallarás. Pero creo que necesitaré usar el diamante guapo. ¿Mi anillo? Pero si has estado con mi familia todos estos años. Tenemos que encontrar un pretendiente para la princesa. No se preocupe, todo va a salir bien. Todo va a salir bien.
Ahora sí podré hallar una solución a su problema.